Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. Hoy programa especial de cara a nuestros elegantes de la próxima semana que podremos ver aquí desde Correo TV, y para repasar toda la historia de la gala y ver un poco lo que va a venir, con nosotros María Verde, diseñadora. Buenas noches. Buenas noches, Ana. No sé si ponerte una alfombra roja ya directamente a ti, así solo para ti. Creo que no es necesario. ¿Qué va, qué va? Época desaparecida en combate, metida en el taller, ahora Sí. ya disfrutando mucho el éxito de tanto esfuerzo. Pues sí, ahora ya con la colección. viendo los frutos y encantada, porque las críticas fueron buenísimas, o sea que feliz, muy feliz. Bueno, María, que nos va a contar así un poco ahora cómo fue la experiencia, y también otra alfombra roja para Manu Varela, que no se deja ver mucho este año, director de la agencia de modelos Luena. Buenas No me noches. dejo ver mucho, pero luego en Los Elegantes estoy desde hace muchísimos años. Es una cita que no me puedo perder y 9. que me encanta. Desde hace 9. 9. Uy, cómo suena. Pero yo 9 encantadísimo. Y cómo no, alfombra roja y redoble de tambores para el espíritu de Los Elegantes. Ella es Teresa Valde. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Estaba yo hoy, durante el día, pensando, digo yo, tenemos que hacer en algún momento un especial mejores looks de las galas de Los Elegantes, ¿no? Porque esto no lo hemos hecho. Tendríamos que recuperar las mejores fotos de los fotocoles para hacer, ¿no?, el top 10 de los mejores 9. looks de Los De Elegantes. todos los Así que años. sería muy difícil elegir, también te lo digo. Sí, bueno, y cómo hemos ido cambiando, ¿no? Sí, Porque bueno, tenemos... de los propios mejor no hablamos. Yo digo de los demás. Nosotros tenemos siempre dando un premio, y a mí me encanta además que esté, que antes eran las hermanas Alejandra y Marta Pazos, que eran de las primeras niñas que venían a nuestro programa, y yo creo que es la prueba de cómo ha ido creciendo la gala. Esto que en las niñas se nota mucho, pues bueno, pasamos de tener unas crías a tener a adolescentes, Chicas, ya. entregando chicas ya de, bueno, Marta ya en la universidad, o sea que haciendo entrega de tal, y yo cada vez que las veo subir al escenario pienso, Dios mío, cómo pasa el tiempo, cómo hemos ido creciendo en todos los sentidos. Sí, la verdad es que sí. Pero sí, hay que hacer esa recapitulación para ver todos los mejores looks y los peores no, pero los peores podemos darle un zapatazo. Zapato y zapatazo. Zapato y zapatazo. Bueno, yo creo que peores incluso es difícil, y es verdad que la gala, yo creo que cuando decimos ha ido creciendo, bueno, María lleva un poco menos subida al carro de Los Elegantes, pero es verdad que hemos ido tirando la casa por la ventana. Bueno, o sea, yo, cada vez déjame más. ser un poco malvada para recordar una especie de salto de cama que llevó una de las modelos de Manu, que entregó un premio, Miriam, ¿te acuerdas? Sí. Con el vestido más corto de la historia de Los Elegantes, que causó una sensación increíble, con unas piernas así de 3 metros, ¿te acuerdas? El vestido que llevó, que gracias, y diciendo, "Ah, qué mal me cae esta chica ya con tantas piernas tan maravillosas". Hay muchas anécdotas y gente que ha llegado espectacular. ¿Verdad? De que abre la revista de la temporada del Vogue y de repente la ves allí. Esa misma prenda o ese mismo estilismo, pues que lo ves allí entrando en el hostal tan finamente y tan genial, claro. Sí. Yo creo que la primera vez que fui me quedé con tu chistera, que creo que llevabas chistera. Ah, qué guay. Pues eso Fue fue el el año primer año que pasado. No. No, No, Hace pues el año 2. pasado fue cuando Puede yo ser. vi mi chistera. Bueno, buena colección de chisteras un año que aparte rularon luego. Sí, pero eso fue el año Eso fue el año pasado. pasado, ¿no? Eso fue el año pasado, ¿eh? no, yo fue antes, ¿eh? El año pasado sé que había, Bueno, porque pero tú llevas fue anterior. por lo menos 4 años quizás. No sé si 3 o 4, sí. 3 o 4. Más o menos. Y llevé más sombreros, sí. Ya no me acuerdo. Puede ser. El traje de hombre. que Sí, lleva, eso sí. que Es súper un guay. clásico de hoy me veo gorda. No, pero ese traje Es mi marcó. clásico, es mi clásico. Pues estaba Hoy no muy me veo bien, a mí me encanta. Sí, a mí me encanta, pero aparte es que es muy estilo. socorrido cuando uno no se ve así muy bien. Lo bueno es que yo creo que siempre hay estilos para todos los gustos, pero sí que yo creo que cada vez la gente tiene más conciencia de ese punto fiesta. Es verdad que el primer año, por mucho que decíamos, vende fiesta y tal, te cuesta a veces un poco, porque además, sobre todo yo creo que en la parte femenina, pues hay personas que no se ven con largos, no se ven con cortos, a veces tiendes, dices, bueno, igual voy de más y tal, pero es la gala del más es más Claro. y bien.
¿no? Sí, fue a más, o sea, unos modelazos. Este año vamos a votar por más escotes, ¿no? ¿Qué queremos Más hacer este año? escotes. Escotes. La gala de los escotes. Bueno, el año pasado fue la gala de los también, escotes. el año pasado ¿eh? también hubo escotes. Pues este año vamos a seguir en nuestra tendencia natural del escote. por La favor. pechuga a la vista. La edición de la pechuga a la vista. Y yo creo que han evolucionado también muchísimo los chicos. Porque al Sí. principio iban así como con mucha mezcla de no me acabo de ver de traje y aún era ese punto Sí. de me pongo una americana, me pongo tal. Y ahora ya hay bastantes smoking. Y sobre todo también en el corte de los trajes. Antes eran como trajes más clásicos porque venían, por ejemplo, los políticos siempre venían de traje, pero a lo mejor con un tipo de clase de traje más clásico. Y ahora ya hay gente que llega ya unos cortes super fit, unas combinaciones de chalecos con colores, o sea, otro tipo ya de estilismos mucho más divertidos y mucho más animados. Sí, sí. Los chicos están subiendo el listón, ¿eh? Eso es para que las chicas no nos pongamos vagas. Llegaremos al smoking rosa que vimos en los Goya Ah, puede de ser. chico. O sea, Yo llegaremos miraría a para eso. Manu, que es el que se Es el puede único que se animar, puede que es hacer el tanto, ¿no? extravagante de la panda. O sea. No, hombre, hay gente, diseñadores muy majos que además han traído diseños propios y ropa chulísima. O sea, que yo les cambiaría en cualquier momento. Después vamos al baño y volvemos a salir. Había gente siempre espectacular y con ya estampados, los colores de las corbatas empiezan a variar, que yo me meto mucho en eso, en el típico traje oscuro con corbata tal, y en las últimas ediciones ya había muchísimo, ya había estampados, ya había colores, ya había más alegría, o sea, ya era más fiesta lo que se veía en los varones. A mí, de todas formas, una de las cosas también que me gusta mucho es, por un lado, bueno, vernos los de siempre, que es casi, uy, a ver cómo va todo el mundo, ¿no? fulanito, menganito. ¿Y qué te parece? Pero también me gusta muchísimo cuando se estrenan personas que no conocen la gala o que no han ido nunca, la sensación que tienen, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con muchísimo cariño a Roberto Berino cuando llegó, que incluso antes de hacer el fotocall entró a saludar, me dijo: no te imaginas la sensación que me ha dado, es que me he sentido como si fuera una fiesta del Vogue. Y yo, pues claro, Qué guay. claro, quiere decir que cuando tú les invitas, oye, ven, Sí. apadrina la gala, hace tal, bueno, que a veces la sensación que te llevas, claro, nosotros estamos tan dentro que no percibes tanto eso desde fuera, ¿no? Y el año pasado le pasaba también a José María Galiacho, que venía de Madrid y bueno, la conocía así un poco de referencia y fue como: me ha parecido que estoy en los GQs, que no eres nadie si no estás aquí, ¿no? Es esta sensación de... Claro. Y luego que la gala, bueno, pues es rápida, es divertida, entonces rompe un poco así con esa seriedad de hacer el fotocall de tiros largos. Que hay, yo creo que este año deberías estar tú allí animando a la gente, porque hay algunas personas que le da así como corte, este punto de llego, me pongo a posar, es un fotocall que lleva tiempo, porque van las fotos y tal, o sea, lleva tiempo, ¿no? O sea, párate ahí y hazlo bien y tal. Yo creo que este año deberías estar tú ahí animando a todo el mundo, que tú eres la chica fotocall por De excelencia. verdad, ¿eh? A mí todos los años me toca una función, todos los años me toca una función. Pero el problema de eso es que ya sabes que luego me voy a querer meter en todas las fotos. Entonces os veo poniéndome una estrella o un emoji en mi cara porque saldré ahí en Pero tú de todas partes. animadora, o sea, eres animadora, es como una simbiosis que... Yo te que tiene que digo, estar luego ahí. el problema es que me acoplaría todas las fotos y entonces dirán: pero perdone señora, salga de ahí, salga del fotocall, señor. Una vez que me pides que entre es difícil echarme, Ana. Tú te arriesgas a esto. Tú eres la gala. Además, Teresa, que ha hecho de todo en la gala. Claro. El primer año repartió sobres. Sí. Bueno, imprimí Libros, ¿te acuerdas de qué divertido, de verdad? Es que es una gala muy Yo divertida. recordaré especialmente la primera gala por muchas cosas divertidas que pasamos, pero también porque fue la gala en la que conocí a Inés Peleteiro. Y mira, es una de las cosas guays que me llevo yo Pues de mira, los elegantes. lo de la chistera lo recuerdo porque Inés también lo llevaba. Pues Pero eso eso fue el año pasado. ¿Estás segura? Sí, bueno, yo estoy Sí, segurísima. sí. Ay, Dios mío, que la Fue el año que Segurista. rularon luego ya. Fue el año en pasado, cóctel sí, sí, rularon. puede ser. De todas Sí. formas, una de las cosas que apuntas tú, que yo creo Sí. que es verdad, es que es la gala de la amistad y el buen rollo, porque yo sé de muchas amistades que se Sí, hicieron que han a surgido partir ahí, de la ¿verdad? gala, ¿no? Sí, que es verdad. Sí. De hecho, cuando hacemos parejas para entregar, a mí me hace gracia porque todo el mundo tiende a ir, bueno, siéntame al lado de tal que ya lo conozco. Y yo siempre tiendo a, no, ya lo conoces, siéntate al lado de alguien que no Es conozcas. que por protocolo debería ¿no? de ser así. Mezclar a conocidos y no conocidos para que surja. Yo Pues el primer eso. año que acudí, que fue para entregar, me sentaste al lado de Baristo. De Baristo Nogueira, un beso enorme desde aquí, uno de mis Creo elegantes. que en mi vida me reí tanto. Es súper divertido. Y dije yo, qué bien.
No, es que además Bueno, Ana es el punto de- tiene una cualidad para hacer unas parejas siempre muy Fantástico. bien, o sea, muy equilibradas y muy divertidas, y siempre me fijo cuando salen a entregar los premios y digo yo, no, la verdad. Siempre acierto emparejando a la gente, es verdad, ¿eh? Bueno, y siempre da para descubrir a alguien nuevo, porque ¿cuántas veces estás un año entregando, Sí. que te invito a entregar, y al año siguiente estás Te nominado cambias al y lado de año enfrente. Sí. te vas para el otro lado Pues de sí, las sillas? sí. Este año pasa con algunos, Sí. y además a mí me hizo mucha gracia, porque el año pasado una de las parejas que hice, por ejemplo, fue pues a Ramón Serramito, que es un neurocirujano del Hospital Clínico, y a Ana Lorenzo, que es ejecutiva de banca. Que en principio dices, bueno, Sí. no tal. Y a mí me parecía que, bueno, sí, esta Podían pareja y pegar. tal, me gusta como pareja, ¿no? Y entregaron premio y este año están nominados los dos. O sea, Sí. curiosamente, Ay, qué cada bueno. una en una Ramón categoría. Serramento, Sí, que sí, fue uno de mis descubrimientos de la gala del año pasado, qué simpático, mira, me encantó, ¿eh? Sí, es muy simpático. Me quedé totalmente enamorada de él. De hecho, bueno, nos hicimos ahí en una super pandi, ¿cómo se llama? Fotomatón. Allí la verdad es que tengo 400.000 fotos en mi casa del año pasado del fotomatón de la Ay, es que gala. el qué fotomatón del risa. año pasado estuvo guay. Sí. El fotomatón del año pasado que va a volver a estar este año. Además está guay. Gracias a esta Porque da tiempo colaboración maravillosa de Animus. Rectificas, ¿sabes? Te da tiempo porque como te estás viendo, es genial. Es genial. Es la ¿eh? foto ideal. Yo cuando hasta para renovarme el carnet voy al fotomatón. Yo no soy capaz de que una señora me haga una foto y me diga, gira No el te la hombro, estés levanta el viendo. cuello. No, estoy muy acostumbrada al selfie, necesito verme ya para salir Claro. mona. Qué bueno. Bueno, ellos tres estarán y además María con también con parte del universo Mariana allí entregando premio, porque Pilar de Santiago fue una de las ganadoras del año pasado y este año le toca entregar. ¿Cómo vivisteis esa nominación de repente de Pilar de Santiago, que os tocaba a todas un poco de Pues cerca? la verdad es que nos pilló un poco de sorpresa, sobre todo Pilar, que es súper vergonzosa, dijo, ay Dios mío, ¿dónde voy? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo no sé? Pero luego súper entusiasmada, sí, todo el mundo que venía y a la tienda y nos veía y demás. Yo ya voté a Pilar, todo el mundo nos lo Qué decía, guay. y fue muy gracioso, lo pasamos muy bien. Me encantó con su blazer. Aparte que siempre te da ese nerviosismo, ay, ¿qué me voy a poner? Porque claro, se me va a ver mucho. Y digo, yo, Claro. pues ponte esto, lo otro, no sé qué, y siempre te da pie, es muy divertido. A mí por lo menos me parece una gala en la que apetece, y a Pilar le hizo muchísima ilusión. Bueno, por lo menos es una gala distinta, ¿no? Que nos decía mucha gente, por lo menos tenemos oportunidad de sacar modelos que normalmente los dejas en el armario, ¿no? Sí, siempre es una excusa fabulosa. Yo cuando la gente dice, ay, qué pereza arreglarse, y yo, A mí me quita, que encanta, es ¿verdad? súper Es verdad. divertido. Yo creo que acontecimientos como Sí. este debería haber un montón. A mí me porque apetece le más dan que un las montón bodas de- realmente. Porque la boda ya es una boda, pero esto es como más loco, más divertido. Te puedes ir al negro, al blanco, a De hecho, lentejuela, venga. Me fiesta. encanta. Y uno de mis años favoritos fue el año que coincidió, que también hicieron aquel año otro de mis eventos favoritos de Santiago, que qué pena que ya no lo hagan, que era el baile de la primavera del Hostal. Qué evento más bonito, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel ¡Buah! primer año del baile de la primavera en el Maravilloso. Hostal? Me voy a acordar, A maravilloso. favor, por cierto, en aquella ocasión de la Asociación Española del contra el Cáncer, Cáncer, y fuera divertidísimo. Maravilloso. El montaje en el claustro más bonito imposible, súper bonito todo, de verdad, precioso. Y luego la gente súper ideal, una noche de buen tiempo. Jo. Es que esos eventos de repente son como esas noches mágicas de Santiago, que dices, ¿por qué no hay más? ya. Solo hay que recuperar. Bueno, además había hecho una noche estupendísima, maravillosa, y yo nos recuerdo a nosotras bailando a las tantas de la madrugada en el claustro del hostal con las bengalas, el chucuchú del tren. Qué fiestón. Sí, sí, de tiros largos, increíble. Estabas tú, bueno, Marisa Ríos, Ana Rivas, a muchos amigos además que coincidimos allí. Y es verdad que yo es de estas noches que tengo así ¿Verdad? de, Yo también. en la carpeta de especiales, de Sí. noches especiales, ¿no? Yo viví ese momento especial. Sí, 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 es verdad. Sí. Así que nada, señores, hay que animarse siempre, que le den una oportunidad de algo, de ir a una fiesta, de ir a una reunión, de tal. Hay que animarse, hay que vivir la A mí me vida encanta. y hay que animarse a todo y apuntarse a todos los planes. Yo me apunto a todos los planes y ya sé hay que ponerse guapa, ya me gusta el triple el plan. Ahora, si invita a una tortilla en cacheiras, también me chifla el plan. O sea, a mí me gusta todo. La cuestión es apuntar. Yo sirvo Nos con roto y con adaptamos, descosido. ¿no? Yo todo lo que sea un plan divertido con amigos, siempre me apunto. De lo más sencillo a lo más glamuroso. Claro, nos hay que adaptamos. adaptarse a todo. Me gusta la gente que El se caso es adapta a festejar, todo. festejar A y las ya alfombras está. rojas y a los palleiros. Hay que estar a todo. Bueno, pues yo hablaba antes de Animus, que este año vuelven a estar con nosotros, porque también me gustaría recordar que la gala es una suma de esfuerzos, de muchísimos esfuerzos, de muchos amigos que se han sumado y se suman año tras año, pues Alberto Medeiros, que nos pone la iluminación,
a muchísima gente. También a Suso Suárez, que además le coincide una época en la que tiene muchísimas cosas en la cabeza, entre ellas esa presentación del Open Galicia de golf. Y digo esto porque siempre estamos ahí a la par, la Gala de los Elegantes y el golf de Suso Suárez. Este año él va con un poco de delantera y ya hicieron ahí esa presentación. Primer cóctel de la temporada en la que vamos a las carreras. Esto fue lo que pasó en el Hotel Monumento San Francisco. Pues veíamos ese cóctel, no es como el nuestro, es otro acto totalmente distinto, pero muchas caras conocidas que se repiten también después en nuestros elegantes. Y hablaba de esfuerzos, de Suso Suárez, desde Dorian Floristas, de Alberto Medeiros, de muchísimos amigos, algunos que han estado durante muchos años, luego no pueden estar, luego vuelven, luego vienen, y otros que se suman. El año pasado se sumaron los de Animus, con muchísima generosidad, y nos pusieron no solo el sonido, sino muchos de los elementos decorativos que hay en la fiesta, y también los fotomatones. ¿Qué momentazos recordáis en los fotomatones vosotros del año pasado? ¿Cuántas fotos te llevaste? ¿Cuántas te llevaste? Yo ¿Cuántas? me llevé 2, no muchas. Una con Ana y Pilar, obviamente, el grupo, pero luego una muy graciosa con Bernardo, y muy graciosa porque como yo estaba embarazada, decía, vamos a sacar a Juana en su primera foto. Y salimos súper graciosos los dos, me encantó. El fotomatón me lo pasé pipa. A mí me encantó. Había cola, es que era una Sí. pasada. Eres la única que no tienes foto con David Amor, entonces, Sí, ¿no? debo de ser la única. Bueno, yo tampoco, Porque el año ¿eh? pasado estaba David y yo le decía, este año no me puedo creer, pues no va a estar grabando en Madrid justo ese día, y decía, no me puedo creer, Que no. de verdad, cómo va a sobrevivir la gala sin hacerse fotos en el cóctel con David Amor, que siempre que viene todo el mundo va ahí en tropel a quitarse fotos con él. Claro, es que se lo merece además, porque lo vemos poco. Se y lo las pocas merece, veces, nos queda monísimo en las fotos. aparte queda bien. Yo lo tengo en la Las veces nevera. que lo vemos, pues entonces Yo lo tengo en la nevera de mi casa, a David. Bueno, y a muchos amigos más con los que me saqué fotos, pues yo me llevé unas cuantas. Yo tengo un montón, y yo, que ya sabéis que soy así como muy de analizar, a mí me gusta mucho mirar en las fotos del fotocall el primer plano, que por supuestamente es nosotros, y el segundo plano. Entonces yo me decía, ¿qué pasaba en este momento por detrás? Ah, mira, este se quería ir ya, pero su mujer le decía que se quedaran. Mira, este estaba aquí, ¿esto por qué hacían ahí hablando tan juntos, tan bonitos? viñeta Yo de analizo cómic. el segundo plano y siempre ves cosas muy divertidas. O el típico abriendo la boca, canapear. Eso siempre Yo tengo pasa. una de David Amor que es buenísimo, porque la que tenemos David Amor, que me hacía gracia porque se debió de sacar 8000 fotos, y vino en un momento de la gala al final y me dijo, Ana, venga a sacar una foto conmigo porque eres la única que falta. O sea, que ya tenía tal. Y entonces nos hicimos una foto y por detrás nos salen unos amigos míos, que sale así como... Está guay. Y me encantó, ¿sabes? Siempre que la veo me hace muchísima gracia porque están así como... Es como, yo también quiero, ¿no? Este plano con David. Eso es Me bonito. hizo mucha gracia. ¿Y vosotros? Yo me llevé muchísimas.
que luego tuvimos que repartir, claro. Es que tú con tu troupe de modelos que siempre vienes, es la aparición más esperada por mucha gente que yo sé. Estaba deseando que llegue Manu con su camión de modelos, ¿entiendes? Dice, ¿cuándo llega Manu? Yo, ahora llegará, ahora llegará. Pues claro, al ser tantos nos vamos turnando y tal, y luego hubo que hacer reparto. ¿En cuál sales más? ¿En cuál sales más? En esta Yo sales más tú, reparto, toma, pues esta para ti. claro. Hicimos así como los cromos, ya, rollo Me colegio. consta que yo me llevé unas cuantas y las puse en la nevera de mi casa y sobreviven. Ahora las haré el recambio para este año. El cambio este Pero me año. hace mucha gracia porque a veces que coges algo en la nevera y te quedas así tapillada mirando. Bueno, tengo esas y tengo alguna más, de alguna fiesta más. Pero me hace mucha gracia porque me trae siempre buenos recuerdos, Claro. ¿no? De la gente pues, con la que has compartido esa noche y, Sí. yo qué sé, les hace muy divertido. Bueno, pues este año también habrá fotomatones gracias a la generosidad del equipo de Animus que vuelven a repetir con nosotros y que a mí todas las colaboraciones de verdad me hacen muchísima ilusión porque veo que se suman esfuerzos y que además todos compartimos esa ilusión común de hacer la gala y pasamos muchos ratos en los que trabajamos mucho pero que también lo pasamos muy bien. Y este año también hay una colaboración que yo la comenté hace un par de semanas que me hace mucha ilusión porque por primera vez el cóctel que se sirve en el hostal pues lo van a servir los alumnos de CIP Compostela, la Escuela de Hostelería de Lamas de Abade, que se van a sumar con esa práctica a nuestro cóctel y también me hace especial ilusión. Me parece una Bien. ideaza, además, esa Qué bien, colaboración. sí. Sí, sí, me Parece- gusta mucho, sí. de verdad. Le tengo que dar las gracias a Quique Piñeiro que hizo ahí conexiones, pero de verdad que me hace especial ilusión. Y bueno, iba a haber muchas sorpresas en el cóctel, como siempre. Como siempre. Qué bien. Qué Qué bien. ganas. Ya no falta nada. Estamos ahí, La semana a la que puerta de, Justo 7 días. de la esquina, 7 Qué días, qué nervios. O sea, la gente con la locura de los últimos modelitos. Sí. No, o sea, Bueno. las tiendas de Santiago, hombre, no sé todas, pero hay unas cuantas que yo sé que están vendiendo muchas cosas para los elegantes, Bueno, entre ellas esa es otra de nuestras las cosas. amigas. El nuestras motor amigas mañanas. económico. de Ah, cosas. Es también verdad. Que es bueno, verdad, la peluquerías, repercusión. sí, peluquerías y tiendas de ropa se mueven Sí. mucho. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención y me hace ilusión es de los que, bueno, ya vienen habitualmente y tal, cómo preparan el modelo con tiempo, ¿no? Sí. O sea, cuando haces esta previsión de llega Navidad y dices, bueno, me compré un vestido que está muy bien porque es el que me voy a llevar a los elegantes. Sí. Aproveché el viaje a Madrid para comprarme algo para los elegantes, este punto. Y nada más salir la lista, me hizo muchísima gracia que hubo alguien que me llamó y dijo, hemos vestido a un par de finalistas que van a ir espectaculares. Qué bueno. Y fue, vamos, unos días después, o sea, nada. Sí que una de las finalistas que me encanta es Silvia Rodríguez Coladas, que el año pasado venía guapísima también. Estoy deseando a ver verla por si trae uno de los modelos de su hermana, Que Amay debería. Rodríguez, que desfiló en Es que Cibeles yo y que soy me vuelve súper loca esa fan colección que de desfiló, Amay. ¿verdad? Me encanta. con A mí esos me prints gusta tan de bonitos. siempre Amay Rodríguez Sí. y es muy curioso porque yo hasta este año no sabía que eran hermanas. Y yo le conocía las colecciones que hacía porque Sí. es de las que a mí me gusta. Y la colección de este año que presentó en Es el Egon me maravillosa. parece, bueno, lo más de Sí. lo más. Yo además que soy lunera y se ha ido Sí, mucho es- por el rollo esos prints astronautas, son tan bonitos, pero mezclados maravillosos. con las vegetaciones y tal. A mí me gustó muchísimo esta colección. Pues estoy Así deseando que- verla por si trae, sí. por si trae Debería, un look de su debería. hermana. Espero que sí, la verdad, que viene siempre guapísima. Así que otro punto ahí, súper fashion que tenemos, de verdad. Estamos conectados con muchas Amay diseñadoras. Rodríguez lanzadísima también en Madrid. ¿Cómo ahora que hablamos de diseñadores y que tenemos tantas diseñadoras que están despuntando y que se dejan ver cada vez más? Vivan los gallegos. ¡Vivan los gallegos! Pues sí, pues muy contenta. ¿Qué más puedo decir? Es que fue un trabajazo tremendo, muchísimos nervios. También era la primera vez que desfilaba fuera, o sea, que se veía mi trabajo fuera de aquí. Entonces estaba súper nerviosa. Pero bueno, las críticas han sido buenísimas, todo salió muy bien después de todos los nervios. El vivir también el backstage, la rapidez esa de los cambios y demás. Es todo como un subidón de adrenalina. Cuéntanos Y un poco genial. cómo es esta colección de Juana Ric. Pues con la colección de Juana Ric la titulé además Casabiel, que es el apellido que te llevaba mi bisabuela, que era francés. Y quise como juntar esa delicadeza de los tejidos como las gasas y demás con el negro,
que a mí me parece fundamental, hasta en novia. Mucha gente allí me preguntó, ¿y por qué el negro? Y le digo yo, es que antiguamente Sí, la gente se mi casaba abuela de se negro, casó sí. de negro, Sí. o se casaban de azul marino. A mí me parece un color Me encanta. tan limpio como puede ser un blanco. Bien llevado, el negro es precioso. Y la verdad es que fue una de las cosas que más llamó la atención. Y sin embargo encantó. Porque yo, claro, depende, a veces me decían, ¿y cómo es? ¿Cómo va a ser? Y le digo, bueno, hay negro. Y me decían, ay madre, negro para novia. Y le digo, pero sin embargo fue lo que más gustó. Y esa delicadeza de los tejidos, de las organzas, de las gasas, siempre me gustó muchísimo. Fue una película que me marcó, la del piano. Y quise hacer como un guiño a esos colores humo, esas brumas del mar que tenemos aquí en Galicia. Y por eso toda la colección no es exactamente blanca, blanca. Tiene esas tonalidades de grises y las moñas en el pelo y demás. Pero gustó muchísimo y cuando lo vi todo así... Sí, es que es muy bonito. Además es lo que dices, todo el estilismo estaba, ¿sabes? Yo le Hacía un decía, es que, conjunto bueno, precioso, todo hacía un maravilloso y conjunto, súper delicado, sí. súper femenino, me encanta. Hacía un conjunto precioso. Todas las porque piezas además- de joyería eran de acotío, que eran 100% gallegas, todo lo que son los sapos, los pendientes encantan. grandes, usaron los sapos como cinturones. Yo quería que tuviera algo nuestro, esa artesanía de aquí, todas las camisas llevaban un nido de abeja, todo iba bordado a mano, que se recuperase un poco lo que era el vestido de tradición de gallega, pero con ese toque más francés. Y la verdad es que esa mezcla y todo, aunque cuando lo explicaba sin enseñar imágenes a la gente le costaba, luego fue lo que más gustó. Bueno, esto de una imagen vale más que 1000 palabras en este caso, ¿no? Aparte que el entorno, que es un palacio precioso, el Fernán Núñez, y quedó espectacular con estas modelos tan altas. Lo ves en movimiento, mi madre me decía, a ver los vestidos, a como los veía yo aquí cuando los ibas preparando, a verlos así todos salir en movimiento, con todo alrededor, fue espectacular. Y vamos, encantadísima, el aforo estuvo a tope, para ser el primer año que desfilábamos, no cabía un alfiler, todo el mundo quería ver el desfile de Juana Rique. Y después en prensa, bueno, fue maravilloso. Yo Sí, estaba, tenía muchísima repercusión. Sí. que decía yo, es que no me lo creo. Estaba colorada. Mamá, salgo en el telediario, ¿no? Sí, es que fue una pasada. Ahora, a no bajar el listón y el año que viene estar igual de bien o mejor. Hombre, ya verás que sí. A seguir. ¿Y te quedan fuerzas para prepararte algo para los elegantes? ¿Sabes ya lo que vas a llevar? Tengo Tere no en nos mente importa algo. porque lo cambiará a última hora. Claro, yo lo que diga os aquí diga, no lo que os vale. diga no va a valer de nada. No tengo una fase de color, así que no sé, o negro o blanco, como siempre. Pero bueno, estoy quizá más ilusionada, por ejemplo, con Ana Turpin, que está nominada y también va a ser una de las que pueda vestir, y me encanta la idea porque Ana es súper atrevida, todo lo que le pones lo defiende fenomenal. Pilar, que también asistirá. No sé, a mí me hace más ilusión siempre Vestir a las vestir a los demás que a mí misma. Yo siempre, como vas siempre a piñón fijo, no sé, esto es como el que dice que hace pasteles y al final es el que te aburres del dulce. Pues yo, como con la ropa acabas vistiendo. Yo ahora veo los desfiles cuando los cierran, por ejemplo, y ves a Carolina Herrera, Armani, y dices tú, pero qué aburridos. Y dices tú, pero es que al final uno mismo es con lo que se acaba viendo, porque estás todo el día en medio de la ropa. Y yo creo que el negro o el blanco serán mis colores de este año. Por ahí va la cosa. Espero que me dé tiempo a probármelo, porque aún no me lo he probado. Bueno, de Casa de Herrero, Cuchillo de de palo. palo. Yo me acuerdo de un año que estaba nominada, el año que además ganó, Alejandra Garrido, y su hermana Luisa, que es diseñadora, le había preparado un modelo estupendo, y cuando se lo fue a poner dijo, es que lo reventé por todas partes. ¡Ay, pobre! O sea, yo vistiéndose para venir a la gala y ya ves a su hermana Es que siempre mangada, pasa haciéndole igual. retoques. ¡Ay, pobre! Sí, fuera espectacular. O sea, Siempre lo dejo para el último momento, es que en eso soy un desastre. Yo también lo confieso. Bueno, Ana, ¿y tú tienes plan B? ¿Tú tienes plan B en plan, si le pasa algo a tu vestido, o tienes que ir como imperdible en plan Pablo Echevarría, en plan se me ha reventado? Bueno, no creo que le pase lo que a Sofía Vergara. No, hombre, no, pero claro, No tengo pueden pasar plan B muchas jamás. cosas. Bueno, yo siempre pues, llevo claro. aguja y hilo. está bien saberlo. Si una cremallera no cierra. Hay que localizarla por Hacemos si hay un algún accidente. Pablo Echevarría en los Goya, ¿no? Con los imperdibles, ahí os acordáis esa imagen que salió ahí. Mira, el Pablo Echevarría los Goya no me preocupa que lo haga alguien ahora. El Warren Beatty, voy a soñar con eso, porque no hay nadie a quien le haya preguntado de ¿te apetece, vienes a hacer la entrega del premio y tal? Y es el chiste de este año. Te hago un Warren Beatty.
Que sería como... No, yo quiero que alguien diga La La Land cuando entregue, por favor. No puede meter un sobre La La falso Land. y decir La La Land, La La Land. Qué full, ¿eh? Quedará para la posteridad. Bueno, yo creo que cuando Hay que meter un organizas... Cuando sobre falso organizas y lo repartes. Claro. Lo barajamos para que no se sepa para quién hay y a alguien le haces a ver por dónde sale. también. A ver, sería genial. Yo cuando organizas, pongo cosas de estas, yo creo que todo el mundo tiene un tic ahí, una Sí. fijación con algo. Yo me acuerdo el primer año que decía, cuando me llegaste tú y dices, Sí. te juro que lo miré 80 veces los sobres como los escribía y qué Claro. tal. Yo estoy con el guión y estoy temblando de haberme Claro. confundido, ¿sabes? Sí. Cuando lo De escribes. tener tal. un- Eso es lógico. Yo sueño con que estamos todos en el colo unos de otros y que no toda la gente. A mí me gusta. Hay 20 sillas, hay 20 Me gusta mucho porque, claro, ves como dos actitudes muy diferentes entre el lado derecho y el lado izquierdo, los que entregan y los que reciben, porque los que entregan, y bueno, ya no te digo ahora que son los que recibieron el año pasado, que ya van encantados, porque ya no tienen la tensión y ya van Sí. como resabiados y ya este es mi momento de lucirme, que el año pasado estaba Vamos muy a nervioso y no me gustó aquello y no llevaba nada preparado y no me gustó lo que dije, este año ya me toca, y se ve que todos quieren tener como su momento, ¿no? En plan, bueno, esto tiene que ir rápido, pero voy a tomarme aquí un minutito, que este es mi momento ya, hola, ¿qué tal? Claro que sí. Y entonces es genial ver ese cambio, ¿no? De los nervios de un año, de, no me lo esperaba, voy a salir. A ostras". mí, fíjate, es una cosa que me llama mucho la atención, claro, es el punto de nervios que te supone cuando, claro, yo lo estoy viendo desde mi lado y es, bueno, es una gala para pasarlo Sí. bien, si estás... Que lo digo siempre y parece que es el típico tip que metes, que es, lo importante es participar, lo importante realmente es estar en esa lista. A mí es lo que me parece difícil, Claro. es estar en una candidatura en la que se eligen a 50 y solo 5 de una categoría, ¿no? Porque luego siempre lo digo que el hecho de ganar o perder es muy relativo. O sea, depende de con quién estés nominado, de la campaña que hayas hecho, de que tengas un hijo que te haga una campaña buena, no sé, depende de 1000 cosas, ¿no? Pero es verdad, y que todos no pueden ganar, que yo muchas veces en algunas categorías a mí me costaría muchísimo, Dios gracias que no soy jurado, porque me costaría muchísimo. Pero me hace gracia incluso personas que a lo mejor lo viven con un poco más de distancia o que lo viven con mucha ilusión o que están acostumbrados a dar discursos públicos, a no sé qué. Y ese momento de, pues pasé nervios, ¿eh? O sea, estuve así como tensa. Me resulta muy curioso. Es que supongo que cuando te entregan un premio por un trabajo, que has hecho un trabajo, tienes como un discurso más, no fácil, pero cuando te lo entregan porque te consideran elegante es como algo más personal. Y a mí Es me muy cuesta personal este a mí me premio. cuesta muchísimo hablar en público de cosas que no sean trabajo o algo que ya sabes que está expuesto al público. Cuando ya te lo dan porque te consideran elegante es como que te están dando algo como muy personal. Claro, que parece que Y a lo mí tiene me que costaría explicar más los horrores dar un demás que tú discurso. mismo. Es que es absolutamente personal. Claro, además este es premio. un término, algo que cada uno lo interpreta de una manera, entonces que te den ese premio no deja de ser algo bastante muy importante. Jo. Bueno, ya ha habido discursos maravillosísimos, pero maravillosísimos, ¿no? Pues sí. Muy Yo emocionantes. este año, que me ha pedido una amiga que la sustituya porque no puede estar este día con nosotros en la gala, yo le he dicho, tú te arriesgas a que yo, o sea, déjame escritas unas palabras porque si no te arriesgas a que yo diga, no, cualquier cosa que se me Seguramente venga quiera. por la cabeza en ese momento. De hecho, como ya sería, si le toca, ya sería el segundo que recojo, os recuerdo que ya recogí el de Borja, que todavía tengo en mi casa porque me niego a dárselo, porque pues le digo, me lo dieron a mí. Lo tengo en el salón de mi casa, o sea que ya tendría 2 en mi casa, bárbaro. O sea que este año si me lo dan, se lo voy a dedicar a mi madre. Mamá, si me estás viendo, que, que si gana el premio María Garrido te lo voy a dedicar a ti. O sea que María, Bueno. mejor déjame unas líneas Por escritas, escrito. que si no... Pero Yo me vengo arriba rápidamente A ceñirte ahí con mi propio business, ya me... yo le digo siempre, incluso a algunos que no han podido estar esa noche en la gala y que han delegado en otras personas y Sí. les han pedido que lo represente, ha habido buenísimos. Yo me acuerdo Sí. siempre del momentazo Ulpiano Villanueva recogiendo el de Darío Villanueva, Sí. que Darío es elegante per se, y entonces le dejó unas palabras muy Sí. bonitas escritas en una tarjeta y entonces Ulpiano, bueno, es que era buenísimo porque decía, imagínate, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero yo creo que la elegancia, él cree, hasta este punto, y a mí me parece, fíjate, es de las cosas que Sí. me acuerdo. Y es verdad que yo creo que todos hemos ido coleccionando a lo largo de estos 9 años muchos momentos, algunos pues
por cuestiones muy personales, ¿no? Y que yo creo que todos nos ha hecho especial ilusión pues en algún momento ver subir a alguien pues por lo que sea, o por lo que decía, o por la forma de decirlo, o no sé, o ver cómo lo vivía, ¿no? También yo además que estoy, claro, de frente y los veo subir, me llama siempre muchísimo la atención, y creo que es una gala que deja muchos momentazos y muchas Son muchas sorpresas. emociones las que se viven. Y luego aparte todos los que nos juntamos, los que Claro. venimos así de distintos sitios, pues es un día súper especial. Siempre todo el mundo se acuerda. A mí siempre me quedo con que gracias a mamá y a papá por lo que me transmitieron. Porque el hecho de la elegancia, Sí. casi todo el mundo que recoge, lo Bueno, hay muchos agradece que recorde, sí, a los padres. Y a también sus muchos, abuelos, y a también su muchos madre. a las mujeres de personal shoppers. Claro. Sí. Si os dais el cuenta. sector masculino. Sí. Sí. El sector masculino Pero le, bueno, da, es Gracias a verdad que- Carmiña por vestirme todos los días. Es verdad le que... da un papelón a sus Sí, sí. mujeres. No, y es verdad que hay dedicatorias muy bonitas, yo creo, muy, muy chulas. Luego gente personas que lo reciben, que lo toman como algo muy especial. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, y con mucho cariño a Bea Arbella, que voy a aprovechar para mandarle un beso enorme desde aquí, que este año me da muchísima pena que no esté con nosotros porque está embarazada, que es por un buen motivo, y que está guapísima y feliz. Pero yo recuerdo Bea cuando estuvo nominada, que era como, es que desde que me nominaron es como que todo va bien, ¿no? O sea, sí, le dio así esta sensación como de amuleto, y ya cuando subió a recoger el premio fue divertidísima, ¿no? Es como, estoy empezando un nuevo proyecto, cerrando una etapa, abriendo otra, ya lo hago con zapato, cariño, te dedico la punta del tacón, lo que prefieras, o sea, es un discurso de los que me acuerdo, por ejemplo, A mí me hizo mucho. mucha gracia, no me acuerdo del nombre del que lo recogió, vamos, el señor mayor que tiene un bigote muy blanco, el marido de Araceli, pero es que no me sale. el Sí, nombre. de Pardo de Guevara, de... Eso, que lo ganó y estaba en la misma categoría que Pepe Ferrín. Ay, sí. Y dice, es un honor ganarle en Guaperas. Y me hizo muchísima gracia, fue de estas cosas que no me olvido. Bueno, José Luis Vilanova había hecho un discurso muy gracioso, así un poco picando a Teófilo, que son muy amigos y estaban en la misma categoría, entonces salió el primero y entonces fue como, yo estuve calculando y tal, y hombre, con permiso del resto de mis compañeros, es que yo soy más alto. Y luego estábamos ahí, Teófilo y yo, que claro, también es alto y tal, pero yo dije, hombre, yo soy más guapo, no hay duda y tal, ¿no? Y me pareció como muy gracioso, porque además es que como cada uno lo vive, María Gómez Franqueira estaba nerviosísima, yo es también de las que me recuerdo siempre, porque empezó a ver a su madre súper emocionada llorando, entonces le hizo ese efecto contagio de que no podía seguir súper emocionada, porque, ¿sabes?, mi madre y tal. Además, María Gómez Franqueira, que se había llevado los dos, fue de las que hizo doblete con el zapato y tal, y había estado realmente bien, ¿no? Y eso, y bueno, Luis Iglesias, que hizo un discurso preciosísimo de su padre. Y yo además, hay personas que las conozco más, o sé más cómo son, o su situación y tal, y a lo mejor ya no me sorprenden tanto, pero yo a Luis Iglesias, que ahora somos más amiguitos, pero en aquel momento, porque la gala que hace amigos, pero en aquel momento, bueno, realmente no lo conocía así a nivel personal, ¿no? Más que de hablar 4 veces por teléfono con él. Y me pareció tan bonito aquel discurso, tan elegante. Lo recuerdo también, sí. Hablando de su padre, de la elegancia, de que incluso en pijama, cuando estaba enfermo y con la mascarilla, él siempre pedía que lo afeitaran y tal. O sea, me pareció tan bonito ese discurso. Lo fue. Momentazos, Tere. Momentazos bárbaros. Pero es lo que decía María, es normal que todos siempre buscamos en nuestros primeros referentes a nuestros padres, es así. Sí. O sea, es Esa así. cosa que te inculca. Bueno, yo me comparo con mi madre y es que me da 1000 millones de vueltas, o sea, porque yo soy como mucho más, voy a decir sport chic. Pero ella, es que se arregla, ¿no sabes? O sea, que yo ya bueno, lo he tu madre perdido. que además está ideal. Sí, lo he La madre de perdido, Tere va pero hasta ella ahí. va siempre ideal, ¿sabes? Yo soy así Es como más, debería así, venir tal. tu madre a entregar un premio. ¿Verdad? Pues sí, pues mira. Pues seguro que le hace una ilusión tremenda. Seguramente. Es mucho lo que te transmiten, ¿eh? Porque yo ahora, por ejemplo, Sí. que tengo 2 niños, parece mentira que es de una manera innata, ya se lo transmites también a ellos. Esta cosa de ponte esto así, que ahora, yo qué sé, pues mismamente el Día de Ramos, que es una tontería, pues que los quieres ver así monos, y digamos que esas normas del vestir, de cómo te... Eso ya te lo transmite tu madre.
Y tú ya ¿Vosotros? se lo haces a tus hijos. ¿No estrenabais el Día de Ramos? Yo el Día de la Yo Palma, sí, toda pero la perdona, vida se Era de estrenaba. ¿qué toda la compostelana vida. no tiene, Estreno qué de compostelana toda la no tiene vida. esa foto en la Plaza de la Quintana, mi hermana y yo con la palma ahí las dos? Y perdona, y una horquilla aquí. Y este año, con este calor. Y una qué horquilla aquí. maravilla. Sí, yo siempre estrenaba. Es el tío, Claro, Sí. estreno para... El propio día. O sea, si no estrenamos todo el año, Ramos fijo, caía. Sí, sí. Bueno, pues Genial. este año, y hablando de colaboraciones y de sorpresas en el cóctel, entre ellas tendremos un sello atlántico, vamos a dejarlo así. Sí, eso me encanta. Así que hasta el Atlántico nos vamos porque días atrás se celebró allí la fiesta que hubo después del campeonato de coctelería. 10 cocteleros, todos retándose unos a otros, improvisando cócteles, una fiesta divertidísima.
Pues este año va a volver a haber zapatos y va a haber sorpresas como estas. Esta es la pista que damos con estas imágenes de la fiesta que hubo en el Atlántico. Hablábamos de zapatos, estos zapatos que nos diseñó un día Ramón Conde y que yo creo, lo digo siempre en la gala, este año lo voy a volver a decir, que se han convertido así a lo tonto en yo creo que un símbolo de elegancia, que son muy identificables desde el primer año. Pero también volvemos a tener premios patrocinados, que son esos premios que otorgan algunos de nuestros colaboradores y ellos sí que directamente eligen entre esas 50 personas a quién quieren dárselo y que destacan en ese premio que ellos sueñan, que mejor les representa, ¿no? Desde la primera gala, y lo digo también siempre y no me canso de repetirlo, apostó por nosotros Juan Carlos Pérez Varela con su clínica de ortodoncia, a ese premio Sonrisa, que yo creo que es de los que más ilusión hace. Estoy esperando que algún día vea una sonrisa bonita en algún caballero. Este es mi entre paréntesis desde aquí. Pero... Sí, yo sí, esa ¿no? picada también se la he echado alguna vez, pero de momento, a ver si ahora con Beatriz tenemos ahí otro apoyo. Efectivamente, a ver si ahora con Beatriz. Pero hay muchos premios más. Siempre está el premio Armonía, el premio Diamante de Alfonso Joyeros, el de Armonía que otorga la clínica del doctor Valdés. Tenemos el premio Estilo de Carmen Pichel. Y tenemos el premio Esencia de Mica, los estoy leyendo así tipo chuleta para que no me quede ninguno. Este año también se apuntan dos, que es el premio Naturalidad, que nos lo presentó hace poco Yolanda Albelda, directora técnica de la Clínica de Medicina Estética que lleva su nombre. Eso me lo tienen que dar a mí. Naturalidad, esa me lo tendrán que dar a mí. Yolanda, ese premio está ya concedido. Que ella estaba ahí, bueno, echando cuentas. Y también está un nuevo premio, que es el de Teresa Núñez, que yo también creo que va a sorprender mucho. ¿Qué premio nos gustaría llevar? Tú el de naturalidad. Bueno, ya te lo he dicho, yo creo que ese me lo deberían dar. Natural como la vida misma. Ese me lo deberían dar a mí, no es por nada. Naturalidad suena muy bien. Bueno, yo la verdad, ¿para qué decirte? Los quiero todos. O sea, porque el de Esencia también me ha gustado. Y el de Estilo, pues hija, creo que también me lo merezco. El de Sonrisa, por descontado. O sea, y el de Diamante, el de Diamante, que es el mejor amigo de una chica. O sea, que no me falta ninguno. Yo creo que me vería bien con todos. Yo me vería bien con todos. Oye, yo creo que el punto del zapato está muy bien, pero que conste que después los patrocinados siempre hacen mucha ilusión también. Parece que van ahí. Sí, que Pilar se llevó el diamante, además. Súper bonito el premio. Sí. Me encanta. Sí, además ellos que lo visten así un poco de lo que representa para ellos el diamante y siempre lo explican y tal, y yo creo que al final son premios muy especiales, que es como que, claro, la gala es premios elegantes y son los zapatos, eso está claro, ¿no? Pero que a partir de ahí es verdad que bueno, que te hace ilusión y el tener, bueno, yo lo digo siempre, porque yo creo que el premio Sonrisa, no sé si es porque fue el primero que nació y tal, y que yo siempre se lo agradezco porque ahora todo el mundo sabe cómo va la gala y es fácil, entre comillas, unirte, ¿no? Pero el primer año, Juan Carlos, que fue, ¿por qué no haces esto? Que ni estaba aquí, tardó 2 años en venir, mandó un vídeo porque él estaba de viaje. Extranjero, no me acuerdo dónde estaba, sí. O sea, que fue así como a ciegas, así me encanta la idea, ¿no? Y apuestas por una idea y la mantienes todos los años y tal, a mí me encanta. Son premios que además la gente ya se relajó. Vienen los... Y tras, cuando se lo dan como que se sorprenden un mogollón. No es como... Está fuera de lo de las categorías. Las categorías estás como más en tensión. Y eso que, mira que llevamos años y das 2 vueltas, ¿no? Porque primero va todo el jurado profesional y luego va el público. Y es muy curioso ver cómo ya en los de público había gente que era como, yo pensaba que ya una vez, pero eso es como que acabas perdiendo un poco el hilo, ¿no? Bueno, en estos discursos Felipe Criado, ¿os acordáis de Felipe Criado? Pobre, ¿no? Que el año que ganó el premio, que estaba súper nervioso y entonces vio que en la primera categoría no estaba y él ya pensó que no podía estar, entonces le cogió muchísimo con el pie cambiado y era como que no podía hablar de la emoción que tenía y caramba, es que yo ya pensé que no y entonces ahora y era como, ¿sabes? Me gustó muchísimo también. Pues sí, yo me quedo con el diamante, os diré.
Puestos a elegir, el diamante me mola. El diamante me mola, ¿no? Sí. Yo la verdad es que creo que una vez después de la gala, que a veces hacemos esas cuchipandas, Sí. anduvimos por ahí y yo creo que el del diamante, concretamente ese año, no voy a decir quién, ruló un montón A ver, por aquí, las ¿no? manos. A mí me encanta este pisapapeles, es precioso. Es muy bonito. Ah, pero no es el anillo, no es para, de verdad, no es para engarzar, no es para perro. engarzar. Bueno, a ti te daría Irías palo. A mí me encanta. Tú lo mandas otra vez a Yo lo tallar entregué, para que te dé para varias lo entregué cosas. una vez y a mí me lo dejaron entregar más porque digo, yo le entregamos el pedrusco. Pero es que es genial, es que es como un súper pedrusco. Me Es chifla. superbonito. Me Y bueno, el chifla. de la naturalidad, obviamente, es súper chulo que te Sí. den. Sí. Pero Sí, todos el nombre tienen, ya es bonito. todos tienen mucho encanto, ¿verdad? Naturalidad me encanta, esencia también me encanta, o sea, es que todos tienen mucho encanto. Todos tienen mucho encanto y además yo creo que es un poco cómo lo viven los que lo eligen, ¿no? No es le Sí. pongo un premio y ya está, no. Buscan ese nombre que vaya un poco con la filosofía Sí. de lo que ellos quieren representar, buscan las personas, son los que más te consultan, ¿no? Es que me gusta tal, es que creo que también encaja no sé quién, es que tal. A veces lo tienen súper difícil, ¿eh? Súper difícil, es muy curioso, no es que diga, bueno, se lo voy a dar a... Sí. No, 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 no. No, no, es un premio que me doy cuenta que muchas veces Da más por trabajo. otro lado y, ¿sabes? Bueno, Sí. ¿no? Es de lo más bueno, difícil, yo creo. a ver si este año que el premio de la sonrisa lo viene a dar Beatriz Iglesias, que además es una de nuestras elegantes con zapato en casa, empiezan a mirar al sector masculino. A ver, Yo lo vamos dejo a- ahí. tú lanza la perla, a ver si, ¿no? Porque es verdad. Y los primeros años era buenísimo, porque siempre era una María. Sí, ¿verdad? Los primeros años fue bárbaro. Siempre era, bueno, veías la lista y era Sí. María Castro, María sí. Seane, María Verdad. Estevez, y decías, bueno, las María. Coincidió así esos años, ¿no? El año pasado fue Isabel Arán, Isabel creo Arán, recordar, ¿no? sí. Que este año viene a entregar uno de los premios a una actriz. Este año no sé quién se lo dan, pero tengo mis apuestas, no las voy a confesar. Luego, cuando cortemos, confieso mis apuestas, pero yo, viendo la tendencia, creo que hay varias sonrisas que pueden estar pueden ahí encajar. en el bote, sí que pueden encajar. Bueno, Aunque a lo mejor nos sorprende. pues yo voy a decirte que de los premios que hay este Sí. año, de los patrocinados, solo sé uno. ¿Ah, sí? O sea, que va a Sé ser sorpresa quién- también para ti. De momento no lo sé, pero sí quién es el premio Armonía. Ay, es el ¿qué premio pasa? Armonía? ¿Nos acabas de hacer? Estamos Sé quién todos- es la persona más armónica. Nos acabas de dejar a todos así como... Pues también podría ser yo. Bueno, armónica, proporcionada. Armonía, es un conjunto, es un Claro. todo. Es un todo. Sí, 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 sí. Bien elegido, por cierto. Ah, muy bien. En mi Sabremos. opinión, en mi opinión. Bueno, que yo muchas veces estoy Sí. viendo los zapatos y tal, y cuando hacemos la lista, que lo hacemos el día anterior, los sobres y tal, y llevo muchas sorpresas. ¿Sí? Sí, yo hay alguna porra que ganaría y alguna que no. Yo ando así como Yo la un traigo, 50-50. ¿Sí? Yo de los que ya voté, traigo para ver cuáles coinciden con los que, Con las que tú quisieras con los que ganas. yo había votado. Para no olvidarnos. Bueno, es muy difícil porque el jurado rozáis los 100 Es votando imposible. y Y gente con gustos muy distintos, Claro. con gustos estilos muy distintos diferentes. y que ven cosas distintas, ¿no? Porque Claro. al hacer un jurado que es tan plural, que es lo Sí. que un poco pretendíamos, ¿no? Y entonces hay pues desde diseñadores a colaboradores del programa, fotógrafos de moda, expertos en protocolo, asesores de imagen, de belleza. Entonces al final es, por un lado, que yo creo que miran cosas distintas, Sí, ¿no? eso fundamentalmente. Y por sí. otro lado, también que todos tenéis gustos distintos y entonces eso hace que bueno, incluso a la hora de hacer las candidaturas, que vamos ahí haciendo un poco este filtro, aparezca una candidatura pues con, no sé, se me ocurre Sociedad, que siempre es la más variada, pues con una Carmen Tojo, que es una señora maravillosísima, pues a una chica mucho más joven como la cirujana Cristina Varela, ¿no? Que están en la misma, digo por la misma categoría. Y que está muy bien que sean edades distintas, perfiles distintos y gente distinta, ¿no? No es todo la misma línea. Pero a la hora de votar también en el jurado,
es tan plural el jurado que también los votos yo creo que muchas veces son pues curiosos. Sí, es que mira, yo por ejemplo, cuando yo voto, o sea, porque hay mucha gente que me dice, no, pero esta persona, pero esta persona, pero esta persona, pero es que para mí ser el elegante no significa ir de punta en blanco las 24 horas del día, para mí es otra cosa. O sea, yo busco una persona, para empezar, que tenga un estilo personal, que no tiene para nada que ser parecido al mío, ni que identificarse, pero que tenga un estilo personal, que lo defienda, después que tenga una determinada actitud vital que a mí me guste, con la que, ¿sabes?, me parezca que transmite una positividad, una energía, tal. Y entonces para mí son un conjunto de cosas, o sea, para mí me gusta una persona, o sea, más que una elegancia estrictamente analizando un estilo a lo mejor determinado, sino que busco un conjunto de cosas que me transmita esa persona, ¿sabes?, una actitud ante la vida, una manera de ver la vida y por supuesto de vestir, y porque todo eso se refleja en tu estilo, cómo lo llevas en el día a día, que no quiere decir que tengas que ir con la corbata desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ni con unos tacones de aguja todo el día. Es una cosa para mí totalmente diferente. Entonces supongo que cada uno también busca una cosa distinta. Bueno, pero en sí el concepto de elegancia es ese, un cúmulo de, no una cosa. No es un vestirse bien. Es una actitud, un vestir, una personalidad y el conjunto. Las maneras de una persona son elegantes. Y se suele acertar, su forma de moverse la gente es que elegante. gana. No tiene nada que ver ni con la ropa ni nada. Bueno, ¿cuántas personas ves además que te encanta cómo visten sin ser lo que llevarías tú ni de broma, y que además no es que a ti tú no te veas que te sienta bien, sino, bueno, yo eso no lo pondría ni de bromas, o sea, no tiene nada que ver conmigo, pero te encanta, ¿no? Incluso personas... Bueno, yo por ejemplo me considero así como de estilo ecléctico, ¿no? Sí, realmente, o sea, yo creo que un día puedo ir de súper estiletos, muy lady, muy no sé qué, y otro día me gusta muchísimo ir de... Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Pero yo sí creo que hay cosas que, o sea, yo por lo menos me veo que me pegan, y creo que además me pasa, porque yo en los sitios en los que normalmente compro ropa y tal, me enseñan cosas muy diferentes que dicen, y me dicen muchas veces, jo, viene un vestido que te va a encantar. No. O sí, suele acertar. Quiero decir, me parece que, quiero decir, de tener un estilo así propio, no digo ni mejor ni peor, ¿no? Pero cuando tú ya ves o te van a hacer un regalo y aciertan porque saben perfectamente qué cosas te puede ir, pues está claro que lo tienes. Yo a ti te sabría regalar perfectamente. Ah, pues cuando quieras. Yo creo que me refiero, ¿cuántas veces vas por la calle y dices, sí que es verdad. que sabes, vi una cosa que te encanta, ¿no? Seguro, además. Yo creo que una de las cosas principales que hay para ser elegante es con lo que te vistas, con lo que te pongas, con lo que sea, que seas natural. Sí, que no se te vea disfrazado, desde luego. Da igual que sea un Gucci, que sea un Zara, que sea un Chanel. Si tú vas por la calle, en plan, no me roces, que pareces una estatua, eso es horroroso, da igual lo que lleves. Pero si tú ves a una persona con que se vista, tiene su estilo personal, que vamos, que se pone unos tenis y de arriba va totalmente diferente, unas mezclas raras, y aún así va natural y va elegante y lo defiende divinamente, es que es elegante ya de por sí. Bueno, yo en eso sí, te doy la razón así, en líneas generales, pero yo creo que ahora hay mucho rollo de lo veo en la revista y me lo pongo, y a lo mejor voy como que me siento guay, pero no lo sé defender. Pero yo creo que eso se nota, pero porque no lo sé defender. efectivamente hay muchísimo de eso, porque ahora la gente se ha vuelto loca con el término influencer, ¿sabes? Entonces ahora la gente se vuelve loca con el Instagram, todo el mundo quiere ser bloguero, todo el mundo quiere tener un Instagram, todo el mundo quiere que las marcas le manden cosas a su casa y ser la más guay del mundo mundial. Pero tú luego de verdad ves si hay gente que tiene estilo o si hay gente que lo que está es copiando una cosa que ha visto, las tendencias, o sea... Vamos a hablar, por ejemplo, de la pobre Paula Echevarría, que estos días le están dando hasta en todos los lados. Es una niña, una chica muy mona, pero a mí, por ejemplo, personalmente no me parece elegante. Y ni muchas influencers, como dice Tere. Me parece que simplemente cogen Pinterest, hacen tastas, recorta y pega y se ponen lo que ven. Sí. Pero a mí, por ejemplo, la duquesa de Alba, que era un esperpento para la gran mayoría de los españoles, yo la veía en su Harper Bazaar posando, con sus pulseras hippies de Ibiza, con esos cuadros de Goya detrás, y me parece una persona que era súper estilosa y de una manera muy personal. ¿Te guste o no te guste? A mí eso sí, es alguien que me transmite algo. No ir y coger lo que Zara saca esa semana nueva y te lo pones todo junto como se lo pone fulanito.
Es que hay mucha diferencia. Pero es que yo creo que el estilo es ese, que tú puedas llevar unos tenis de no sé qué, o sea, ni siquiera de marcas, a lo mejor vas vestido por 30 euros y vas impecable. Sí, es que es verdad. No el rollo de tiene que ser el bolso de la marca tal, el no sé qué, de no sé cuánto, combinado con el no sé cuánto. Yo creo que el conjunto de saber elegir esas cosas que te familiarizas con ellas, y es lo que hace que vayas con tu propio estilo, claro. Bueno, en cualquier caso, yo creo que todos los que tienen responsabilidad votando lo tienen muy difícil, al menos Carmen Pichel, nuestra diseñadora al frente de la sección Preta Costura, le estaba resultando muy complicado, y esto es lo que nos comentaba ella el otro día. Primavera, gala elegantes, Carmen Pichel, y dije, me cuelo en su sección para compartir con ella. Premio Estilo otra vez este año. Ay, sí, bueno, me encanta estar ahí, me encanta que me des ese huequecito para estar ahí y hablar un poco de estilo y nombrar a gente estilosa, de la muchísima que hay, de la que están nominados, que bueno, qué difícil. ¿Cada año más difícil? Yo creo que sí. Todos vamos aprendiendo muchísimo de cómo vestirnos, de cómo caminar por la vida. Y entonces yo creo que cada vez hay más estilo. También es cierto que Santiago cada vez va creciendo, Elegantes crece muchísimo más, ya no es Santiago, es todo Galicia y más. Entonces ya es muchísima gente y es, claro, cuantos más suma más estilo y es mucho más difícil, pero vamos, sabemos que todos los nominados son estilosos y entonces a partir de ahí, bueno, se haga lo que se pueda. Muy complicado y cada año más, entonces, Pues sí. elegir. ¿Qué categoría os parece a vosotros la más difícil? En líneas generales, yo lo he dicho varias veces, en líneas generales, empresa siempre me parece bastante difícil, comunicación y también me parece complicado. O sea, realmente, la que me parece menos complicada es político, porque es que no suelen tener son como más uniformados. Claro. Los políticos Sí. suelen ser más uniformados, entonces no suele haber una persona que destaque más que otra, sí, pero el tema empresa hay gente, la verdad, profesionales liberales, hay gente que tiene un estilo, sí, muy característico. Yo en la y tal. universidad, pues como ya pasé esa etapa hace tiempo, pues no los veo todos los días, a los catedráticos, a los profesores y los demás, entonces a mí Claro, me hace un es poco más complicado. difícil. Si Sí, fuera es uno que de los alumnos que lo ve todos los días. en el ámbito de cultura, como siempre tienes Sí. actrices Sí. o personas más que las ves, es inevitable que resulte más fácil. Hombre, yo creo que siempre tienen una pequeña ventaja, incluso para ganar las personas Sí. que tienes más en la Sí. memoria, ¿no? Y más en la cabeza. Pero luego es verdad que muchísimos del jurado, que a lo Sí. mejor no lo tienen tan controlado, que alguna categoría se les escapa más, pues nos llama y nos piden fotos Sí. y cómo las encuentran, y bucean muchísimo en las redes sociales para verles exactamente el estilo que llevan y tal, ¿no? Y es verdad. Este año, por ejemplo, hay uno que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que me pasó con varios, que lo siguieron en muchas redes sociales y dijo, jo, pues no le tenía pillado el punto, qué sorpresa. Me hizo mucha gracia. Sí, sí. O sea que muchas veces, ¿no? Pues bueno, estás ahí y me dices, oye, me resulta muy difícil, pero ¿qué estilo tiene? ¿Nos puedes mandar así fotos diferentes? Tal. Sí, sí. Pues un O sea cajón que de es- sorpresas, nunca se sabe. Es ¿Cuál gente es- menos pública, pero no por ello menos elegante. Lo que pasa es que te cuesta Bueno, una vez que seguirlos. estás aquí está Sí. claro, ¿no? Porque, Claro, pero sí que Porque cuesta más tal. seguirle la pista. ¿Qué categoría te parece a ti más difícil? Para votar la de política, tanto femenina como masculina. La que más- Precisamente por esa uniformidad, Sí, ¿no? Que no sí. estoy hablando. Sí, Claro. pero bueno, también te diré que cuando los que no tienes más en mente los buscas, los sigues y demás, también rápidamente ves quizá el que destaca ya, Sí. lo ves rápidamente. Tiene ese puntillo un poco más atrevido dentro del ámbito de la política, que es como que van todos más igual. Y eso que una vez que ya hemos premiado a Jesús Vázquez, que era cuando estaba consejero, Sí. ahora alcalde de Orense, ya Orense. se nos fue. Claro. Medias posibilidades ahí. Bueno, pues estamos llegando casi al final del programa y a mí no me gustaría despedirnos sin recordar un poco
a Ramón Conde, el escultor que ha diseñado nuestros zapatos ex profeso para estos premios, que además es uno de los elegantes que lo tiene en casa y que este año no va a poder estar con nosotros. Pero esto nos contaba él de los premios. ¿Cómo viviste tú aquel primer año? ¿Y cómo la ves ahora que te dedicas más o menos a, bueno, a hacer los premios y a entregarlos y ver que es un premio tan consolidado? Hombre, lo que me llama la atención es que el primer año, bueno, era un experimento, probablemente sin posibilidad de continuidad, a lo mejor. Y me resulta increíble cómo se fue consolidando. O sea, hasta el punto de lo que hablabais antes, ¿no? O sea, de que ya es un acontecimiento en la ciudad, que la gente ya se viste o compra sus modelos esperando ese día. Pues, bueno, una historia de éxito. Me encanta. Y terminamos ya hablando de modelazos. ¿Cuál ha sido así, sin pensarlo mucho, el supermodelazo que habéis visto en Los Elegantes? Tengo que pensarlo, ¿eh? No me atrevo a decir porque he visto tantos y en la última edición... He visto muchos. Mira, ahora sí, los que me vienen así rápidamente a la cabeza. Recuerdo a una chica que no me acuerdo cómo se llama, que entregó un premio que era, ¿puede ser americana o...? Que iba con vestido ideal, de noche, con unas zonas abiertas aquí con pedrería, una chica guapísima, espectacular. Vamos a ver, es que Natalie, que era sudafricana, vale. muy rubia y muy blanca. Sí, justo. Me parecía más de California, pero son estas cosas así de los estereotipos. Que estaba estudiando medicina ese año aquí, vino a nuestro programa, así. Llevaba un look espectacular. Yo creo que iba vestida, creo recordar, por vainilla y chocolate, pero yo creo que ya más allá del modelo era ella. Todo el conjunto. Sí, conjunto. Subió al escenario y era así como... Yo me acuerdo mucho de un año que entregó Monse Suárez, la modelo que es muy amiga mía, que el año pasado entregó uno de los premios embarazada, este año su marido nominado, pero el primer año que entregó premio con Juan Carlos. Con Juan Carlos, me acuerdo. Pérez Varela y tal, y yo creo que la estaba presentando, ¿no? Y Monse, que además en aquella época trabajaba muchísimo en Madrid y tal, y yo veía las cabezas de las primeras filas, pero girándose en remo para verla, y también, bueno, creo recordar que iba de rojo ahí, muy espectacular. Bueno, yo me quedo con tu smoking. Ay, qué riquiña. A mí fue lo que más... Smoking marcó dentro de todas las galas. De verdad, estilo boy. Bueno, yo me quedo encanta. con el modelazo que luciste cuando ¿A ti te gusta la espalda al aire? ¿A ti te gusta? Sí, Lo esa plateado espalda que al habías aire, llevado. claro, con su pelo rubio platino. A mí ese plateado esa también me había fascinado. Ibas de Muy Elsa, de ¿no? pedrería. ¿Elsa va de boda? Del sábado de boda, Elsa va de En boda. esa edición no estuve, creo, fue la anterior. Bueno, se lo recogió a Borja y yo creo que por eso se quedó con ese. Por eso yo Dijo, me lo creo merezco que me lo yo. merecía. Me lo O sea, Entre el aquella modelazo, aquella el noche estaba momento y impresionante, no demás. es por nada. Te lo merecías. Me lo parecía totalmente. Mira, fue muy gracioso esa gala, porque me encontré en la recepción a Roberto Berino, y él estaba acostumbrado a verme trabajando, haciendo fotos, porque yo en aquella época le hacía los lookbooks. Y entonces, claro, yo siempre iba a fábrica con mi pantalón boyfriend, mi camiseta de los Rolling Stones arremangada por aquí, o de un grupo de heavy y tal, mi pelo, no sé qué. De repente me ve, Teresa, y yo es que también me pongo mona, ¿eh? Que puedo dar mucho de sí, ¡Qué puedo dar gracia! mucho de ¡Qué sí. gracia! Sí, se quedó como... ¡ah! Mucho juego. Fue muy gracioso, sí, aquello, qué risa. La verdad es que 9 ediciones, tantísimos invitados, tantísimas personas entregando, tantísimos nominados, al final es muy difícil quedarte con modelos, ¿eh? Es muy difícil quedarte con modelos. Bueno, pues llega el momento de recordar que voy a ir vestida por un año más por Olga Martínez, que a mí me encanta siempre los modelos que me hace, y este año a saber de qué color me pone. Para mi porra, yo lo dije en otro programa, para mi porra yo digo negro. Para la porra, el vestido de Diana, por favor, apúntame el negro. Te apunto negro, rojo. Bueno, no sé, me ponéis en una tesitura. Bueno, yo de ti lo pensaría, Se sortea, porque ¿quién te entre los que sortea? acierten tenemos el sorteo de una estancia en Oca, en el Oca de Gijón, que es
un hotelazo maravilloso, con spa, donde va la selección española a descansar. Bueno, increíble. Dale una vuelta al Pantón, dale una vuelta al Pantone y veremos. Bueno, ya veremos, claro. Rojo, negro, coral, ahí está. Tenemos ya muchísimos mails, hay que mandarlo a iglesias@elcorreogallego.es y tenemos muchísimos mails en el que ya hay apuestas de arcoíris para todos. Así que a ver de qué color me viste este año Olga Martínez, y entre todos los que acierten el color que lleva mi vestido, pues sorteo de una estancia en el Oca de Gijón. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a los tres por haber estado. María, a descansar un poco antes de la gala, después de los esfuerzos y éxitos de Juana Rique. Manu, a ver con qué nos sorprende este año. A ver. Nos quedan poquitos días. Yo ahora en este momento empiezo a ponerme nerviosa. La cuenta atrás. Ya empiezo a tener la habitación donde me cambio, ya hecha un desastre de probarme modelitos, de dejarla toda allí. A ver, espera, perdona, esto no, todos los zapatos allí, en plan, Dios, qué nervios. Y Teresa Valde, ningún elegante sin ti. Ay, qué riquiña. Claro. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana veremos por fin quiénes son esos nuevos elegantes con zapato de Ramón Conde, veremos quién se lleva los premios patrocinados y veremos los mejores modelazos que luego comentaremos en un especial. Hasta la próxima semana. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.